El narco manda, el narco decide quién es secretario de Seguridad Pública, quién es el jefe de la policía, sobre todo en Culiacán. Y el narco no es un fenómeno policíaco, sino una forma de vida que a todos nos salpica, nos inunda, estemos o no involucrados, seamos o no periodistas, policías, militares o sicarios. Este 15 de mayo se cumplen 6 años del asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa. A la fecha, poco sabemos sobre la verdad y la justicia de su caso. En México, las autoridades encargadas de la investigación y la procuración de justicia no han realizado acciones diligentes para garantizar la justicia en este caso. Los autores intelectuales del asesinato de Javier Valdez son Luis Sánchez Romero, alias El Diablo, Heriberto Pico, alias El Koala, y Francisco Picos, alias El Quillo. El Diablo fue asesinado en 2018 en Sonora, mientras que El Koala y El Quillo tienen sentencias condenatorias por el asesinato de Javier Valdez. Dámaso López Serrano, alias El Minilic, es el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez. Él es hijo de Dámaso López Núñez, quien fuera operador financiero del Joaquín El Chapo Guzmán. Minilic heredó el poder dentro de la estructura criminal que tenía su padre cuando este fue detenido y extraditado en 2018, quien se convirtió en un testigo clave en el juicio del Chapo Guzmán y por lo cual logró una reducción de la condena por el beneficio de cooperación. Javier Valdez relató en el periódico Río 12 el conflicto que existía entre los Chapitos y el Minilic tras la captura del Chapo Guzmán en 2016. Esto no le gustó a ninguna de las partes, por lo cual se le presionó para abstenerse de publicar dichas crónicas. 2 meses después del asesinato de Javier Valdez, el Minilic se entregó a las autoridades de Estados Unidos, pero no precisamente por este hecho, sino por delitos de drogas y de lavado de dinero. En 2020, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra del Minilic por el asesinato de Javier Valdez. En septiembre de 2022, el Minilic fue sentenciado a 6 años de prisión por delitos de drogas y lavado de dinero y al pago de $1 millón. Sin embargo, ese mismo día fue puesto en libertad, pues se consideró que ya había cumplido su sentencia por el tiempo que había estado en prisión desde el año 2017. En ningún momento se tomó en consideración la solicitud de extradición del Gobierno de México por el asesinato de Javier Valdez. Los procesos judiciales en Estados Unidos no toman en consideración los daños ocasionados por el asesinato de Javier Valdez ni el derecho a la justicia de su familia. Si existe una orden de detención en contra del Minilic o si ésta se ha formalizado. Si en efecto existen investigaciones abiertas en contra del Minilic por el asesinato de Javier Valdez. ¿Cuál es el paradero actual del Minilic? Si la información que facilitó el Minilic en los procesos en Estados Unidos sirven para impulsar procesos de verdad, justicia y reparación en México. Hay 2 opciones, decía. Una es hacer el trabajo que a uno le toca como periodista, contar las historias o hacerse pendejo. Entonces, cuando uno está escribiendo, piensa si le va a gustar a este güey el trabajo, si le va a gustar que lo menciones, si se va a encabronar y si te va a mandar un ramo de granadas como una muestra de afecto hacia tu trabajo. Desde Elementa exigimos que se activen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación por el asesinato de Javier Valdez. Y le solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación que rindan cuentas en relación con la extradición solicitada. A 6 años del asesinato, seguimos esperando que se clarifique lo sucedido, que se castigue a los culpables y que haya garantías de no repetición a favor de las y los periodistas en México.